Habiendo terminado con los peligros, riesgo o incidentes que pueden ocurrir con la tarea de realizar la energización del equipo, continuaremos con la siguiente tarea. Esta consiste en realizar nuevamente pruebas operacionales, por lo que el peligro al que nos veremos expuestos son los equipos en movimiento. Es por esto que, al igual como se presentó anteriormente en este video, los riesgos o incidentes que pueden ocurrir son las colisiones, siendo golpeado contra objetos o equipos, para lo cual se seguirán las medidas de control empleadas y expuestas con anterioridad, así como también la clasificación de sus riesgos residuales, teniendo un riesgo residual moderado. Algo muy similar ocurre en el caso de nuestra última tarea, donde muchos de los peligros que se presentan al realizar el término del trabajo y posteriormente retirarse del área, se aplican los peligros y riesgos o incidentes empleados al ingresar al área, salvo que para esta situación, particularmente siendo los peligros los siguientes: instalaciones, ingreso al área de trabajo, exposición a contagio COVID-19, vehículos en movimiento para traslado de personal. Siendo de esta forma que los riesgos o incidentes que pueden ocurrir para cada uno de estos peligros son los siguientes. Para el caso de los riesgos o incidentes derivados de las instalaciones, nos encontramos con las caídas al mismo nivel, teniendo las mismas medidas de control expuestas previamente, con una clasificación de riesgo residual igual a la anterior, siendo aceptable. Para el caso de los riesgos o incidentes derivados del ingreso al área de trabajo, nos encontramos nuevamente con las caídas al mismo nivel, teniendo las mismas medidas de control expuestas previamente, con una clasificación de riesgo residual igual a la anterior, siendo aceptable. Seguido del riesgo o incidente golpeado por o contra, teniendo las mismas medidas de control expuestas previamente, con una clasificación de riesgo residual igual a la anterior, siendo moderado. Seguido finalmente del riesgo o incidente exposición a RV de origen solar, teniendo las mismas medidas de control expuestas previamente, con una clasificación de riesgo residual igual a la anterior, siendo moderado. Para el caso de los riesgos o incidentes derivados de la exposición a contagio COVID-19, nos encontramos nuevamente con la enfermedad COVID-19, teniendo las mismas medidas de control expuestas previamente, con una clasificación de riesgo residual igual a la anterior, siendo aceptable. Y finalmente, para el caso de los riesgos o incidentes derivados de vehículos en movimiento para traslado de personal, nos encontramos con las choques, colisión, volcamiento y atropellos, teniendo las mismas medidas de control expuestas previamente, con una clasificación de riesgo residual igual a la anterior, siendo aceptable. Created using Powtoon.